invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A esta hora, cuando son las 7 de la mañana, 33 minutos, tenemos señal internacional directamente desde Atlanta, Georgia, con César Augusto Orozco Ramírez. Él es comunicador social, director de medios internacionales, y nos tiene, doctor Germán Aguirre Muñoz, el resumen de noticias de la semana a nivel internacional. César Augusto, muy buenos días. Cuénteme cómo amaneció. Muy bien, buenos días. Sin electricidad aquí en el sur de la ciudad. Estamos aquí prácticamente con la luz de la alborada. Doctor Germán, buenos días a todos. A oscuras. A oscuras, sí. Lo que decía César es verdad, como estamos en invierno, están en invierno ya, muchas tormentas, claro, y eso ocasiona esas tormentas daños. Ocasionan daños en las redes eléctricas. Sí, las tormentas y algo muy inusual realmente que ocurre acá, que nos ha tenido en jaque mate en esta madrugada, en esta mañana, especialmente para poder cumplir con los preceptos radiales de la Qué Buena. Bueno, tenemos algunos titulares que vamos a abordar con César Augusto. Vamos a hablar de los arrestos del Denver Tren de Aragua. Vamos a hablar de las protestas de los inmigrantes allí en California, de la restricción ciudadanía, indocumentados, también de los agentes falsos, inmigración, y también vamos a hablar del presidente Trump, orden transgéneros. Vamos a hablar también con él del accidente aéreo de Washington. Vamos a hablar también del virus aviar de Estados Unidos, México y lo que tiene que ver con el túnel. Vamos a hablar de Irán, nuclear, armas. Ojos, esta novela va ligada con sentencia, soldado israelí, abuso palestinos, entre otros titulares. Comencemos, César, hablando de los arrestos en Denver, Tren de Aragua. Bueno, mucho por cubrir en esta mañana y en toda esta semana, la revolución de noticias que se han desencadenado aquí en Estados Unidos, y precisamente las incursiones del ICE apuntan a 100 pandilleros del Tren de Aragua en Aurora, Colorado, meses después de que el gobierno afirmara que no existían. Es una redada realmente sin precedentes, les cuento. Los oficiales de inmigración y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos golpearon múltiples complejos de apartamentos en Aurora, Colorado, en redadas contra 100 miembros de la pandilla del Tren de Aragua este pasado miércoles, a solo 5 meses después de que el gobernador demócrata de ese estado desestimara los informes del periódico The Post de que la violenta banda de migrantes se había apoderado del suburbio de la ciudad de Denver, una ciudad muy importante en Colorado. Por supuesto, la sucursal de ICE en Denver ha reiterado que los oficiales hicieron arrestos junto con agentes federales de muchas otras agencias, incluyendo la DEA, el FBI, los alguaciles de Estados Unidos y aduanas y protección fronteriza. Esta es la situación que acaece en relación a estas situaciones en Denver, Colorado. Y en relación a las protestas de los inmigrantes en California, las protestas contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump continúan durante esta semana en áreas de Los Ángeles por 5º día consecutivo. Hemos visto aquí imágenes en televisión donde se ha apreciado a estudiantes sosteniendo carteles y banderas fuera del edificio financiero de la ciudad de Los Ángeles, particularmente en el área de Van Nuys. Varios cientos de personas se han reunido cerca del denominado ayuntamiento el miércoles, lo que llevó al Departamento de Policía de Los Ángeles a emitir una alerta ante mucho tráfico congestionado. También se vieron a unos 200 estudiantes con carteles y banderas en el este de Los Ángeles marchando y bloqueando todos los carriles de tráfico en dirección norte. Hay que destacar que Los Ángeles es una ciudad bastante congestionada y por cualquier razón, cualquier protesta, cualquier situación, y ha regresado la luz. La policía también estaba presente allí. A medida que las protestas continúan en todo el país, ICE continúa haciendo cumplir las políticas de migración del presidente Trump y se continúan realizando redadas. Los últimos arrestos por parte de la DEA, les cuento, y el Servicio de Migración
fueron reportados en el condado de Los Ángeles, también en Las Vegas y en Reno, que es un sitio bastante concurrido turístico, porque bueno, prácticamente en esta área de Nevada hay mucha afluencia de turistas con motivo de los juegos, ¿no? Y la ciudad, ¿no? La famosa ciudad del pecado. En relación a la restricción de ciudadanía de indocumentados, les cuento que un juez federal en Maryland ha bloqueado el intento del presidente Trump de frenar la ciudadanía por derecho de nacimiento, encontrado en esta etapa preliminar del litigio que la orden del presidente es probablemente inconstitucional. La medida de Trump ya estaba bloqueada por una orden de restricción de un juez federal en el estado de Washington, siendo el tema uno de los muchos generados por la nueva administración que aparentemente están destinados a una restricción de la Corte Suprema, el mayor ente judicial de los Estados Unidos, y que realmente está causando pues bastante controversia, ¿no? Y bastante miedo entre toda la comunidad latina. Ahora bien, la restricción a la ciudadanía de indocumentados, les cuento a ustedes que también sigue siendo un tema de mucha relevancia, ya que una situación de esta clase, bueno, acarrearía muchas situaciones caóticas y confusión para todos y cada uno de los presentes, ¿no? Valdivia y Puerto Valdivia, un accidente. ¿Ustedes me escuchan bien allá en Colombia? Sí, le estamos escuchando bien. Bueno, les cuento, en relación a los agentes falsos de inmigración, se han realizado arrestos. Esto es muy interesante, que en un país como este, la situación, bueno, se le llama personificación, ¿no? Múltiples arrestos de suplantación de identidad de ICE realizados durante la represión de la inmigración a nivel nacional aquí en Estados Unidos han tenido las autoridades haciendo pesquisas por doquier en diferentes estados, ¿no? Particularmente en estados del medio y del sur de los Estados Unidos. Las autoridades de al menos 3 estados han arrestado a personas que supuestamente se hacen pasar por funcionarios de inmigración y control de aduanas en un momento en que los agentes reales de ICE han intensificado los esfuerzos de aplicación de migración bajo la administración Trump, lo que se suma realmente a esos temores existentes de la aplicación de la ley entre las comunidades de migrantes. Por ejemplo, en Filadelfia, la policía acusó a una estudiante de la Universidad de Temple en relación con la supuesta suplantación de identidad de oficiales de ICE en los campos precisamente de la Universidad de Temple. Este incidente, que ocurrió a comienzos de semana, el lunes, involucró a 3 individuos, 2 con camisas con policía, oiga, se ven con policía y con indumentaria de ICE en letras blancas, tratando de entrar en una residencia en el campus, ¿no? En los campus de la universidad. También la policía de Filadelfia arrestó a otro individuo de 22 años acusándolo de hacerse pasar por un funcionario público, y la universidad dijo que lo habían puesto en suspensión interina. Otros 2 sospechosos involucrados en el incidente huyeron de la escena en una furgoneta y, bueno, no han sido aún capturados. Y mientras tanto, en Raleigh, es un poblado pequeño que está ubicado en Carolina del Norte, otro individuo fue arrestado por supuestamente hacerse pasar por un oficial de ICE y agredir sexualmente a una mujer en lo que le llaman aquí un Motel 6, diferente a los moteles en Colombia. Aquí son para estadía de viajeros pues que van rápidos, van en carretera, amenazando con deportarla si no cumplía con sus exigencias, ¿no? Y bueno, hablando de esto, Trump está firmando una orden, o ya la ha firmado precisamente esta semana, una orden que busca prohibir a las atletas transgénero de los deportes femeninos. El presidente Donald Trump ha firmado esta ley, esta orden ejecutiva que busca prohibir que los atletas transgénero participen en deportes femeninos. Este miércoles, durante una ceremonia de firma en la sala este de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense reiteró, él dijo, con esta orden ejecutiva, la guerra contra los deportes femeninos ha terminado. Trump anunció la orden mientras docenas de mujeres y niñas estaban respaldando esta orden ejecutiva y estaban ovacionando precisamente al presidente Trump. La orden básicamente, les cuento, pide al gobierno que hay que rescindir de todos los fondos de los programas, hay que eliminar todos y cada uno de los fondos de los programas ejecutivos que privan a las mujeres y niñas
de oportunidades deportivas justas y también a priorizar las acciones de aplicación de un título que se llama el título 9. Esto es algo, jurisprudencial contra las escuelas que permiten a las mujeres y niñas transgénero competir en los deportes femeninos. Los opositores, por supuesto, a estas prohibiciones dicen que la desinformación está exagerando el alcance del tema de las atletas transgénero en los deportes femeninos. Sostienen que los atletas trans o transgéneros forman una pequeña minoría de todos los atletas y también que hay una gran variación en la capacidad atlética tanto en niños como en niñas. Esta es una ley firmada por el presidente Trump. Y hablando del accidente aéreo en Washington, como ustedes recuerdan, hemos tocado mucho esta noticia desde que ocurriera la semana pasada. Efectivamente, estas son las actualizaciones en relación a este accidente aéreo en el aeropuerto Reagan de Washington, Distrito Columbia. Óigase bien, la noticia de última hora, el helicóptero, lamentablemente, el helicóptero tenía el sistema de seguimiento avanzado apagado. Así que prácticamente esto deduce de que fue una falla por parte de los pilotos del helicóptero al no tener encendido el sistema de seguimiento avanzado. El senador, precisamente Ted Cruz, dio declaraciones, dio a conocer que el helicóptero del ejército que chocó con un avión de American Airlines, matando a 67 personas la semana pasada, habían apagado el sistema de vigilancia avanzado que el gobierno federal ha clavado por hacer que el espacio aéreo sea más seguro. Una cuestión que ha estado, realmente seguida con ojo de lupa, con una lupa, por parte de las autoridades, de que esta clase de sistemas de emergencia estén funcionando correctamente. Pero bueno, en este caso a los pilotos del helicóptero, se les olvidó prenderlo. Y de acuerdo a la Agencia Federal de Aviación, el sistema, que es un método, repito, preferido de vigilancia para el control de tráfico aéreo en los Estados Unidos, mejora la visibilidad al transmitir la ubicación, lo que se le conoce como el GPS de una aeronave, la altitud, la velocidad del suelo, y el sistema incluye también una pantalla que muestra a los pilotos dónde hay otras aeronaves en el cielo o en una pista. El helicóptero estaba en una misión de entrenamiento de rutina cuando chocó con el avión que entraba desde Wichita, Kansas, y estos datos han indicado que el Black Hawk, o sea, el helicóptero, puede haber estado volando por encima de su techo de vuelo de 200 pies, aunque la Agencia Federal de Aviación dijo que los investigadores necesitan acceder al avión estrellando para verificar la información de datos. Y por otro lado, les cuento que las tripulaciones terminaron de recuperar todos los componentes principales del helicóptero del ejército, así que no queda nada ya en el río Potomac, y el jet de pasajeros del río de este Potomac, ya están siendo prácticamente, ya han levantado ya las investigaciones y la recuperación de todas esas partes del fuselaje del helicóptero y del avión, concluyendo así una operación de rescate de varios días, una semana después, repito, de la horrible colisión en el aire. Virus aviar, óigase bien, el virus aviar está causando bastante también preocupación aquí en Estados Unidos. Una nueva variante de la gripe aviar encontrada en ganado lechero. ¿Y esto qué significa? ¿Se podría transmitir el H5N1 a los humanos? Bueno, según el Departamento de la Agricultura de los Estados Unidos, esta es la primera detección de esta variante del virus de la gripe aviar en el ganado lechero en Estados Unidos. La variante de la gripe aviar que mató a un residente del estado de Luisiana ahora se ha encontrado en vacas lecheras. Hasta ahora, los casos humanos de gripe aviar rastreados al ganado han sido leves, en su mayoría infecciones oculares, pero el Departamento de Agricultura confirmó que una cepa encontrada anteriormente solo en aves silvestres ha aparecido en rebaños lecheros en el estado de Nevada, lo que genera preocupaciones de que futuras infecciones humanas podrían ser más graves y que esto realmente podría esparcirse, o sea, crear otros focos en otros estados del país. Y también, como lo hemos mencionado a comienzos de semana, la gripe aviar ha provocado una escasez de huevos a nivel nacional y aumentos de precios en los últimos meses.
ya que los pollos infectados tuvieron que ser ejecutados. Un total de 100 millones de aves de corral fueron sacrificadas recientemente durante el transcurso de estos días. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, desde marzo del año pasado, granjas lecheras en 16 estados del país han presentado deficiencias, reduciendo así la producción de leche. Y más de 60 trabajadores agrícolas en estas granjas lecheras y avícolas han sido también infectados desde entonces, todos los cuales, según las autoridades de salud, se han recuperado satisfactoriamente. Otra noticia que causa interés es la situación de que agentes federales de Estados Unidos, en coordinación con autoridades estatales y municipales de México, han intensificado la búsqueda de un segundo túnel en Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza con El Paso, Texas. Son ciudades que son prácticamente pasos afluyentes a miles de inmigrantes procedentes de Sur y Centroamérica. Y bueno, tras el hallazgo de una primera estructura utilizada presuntamente también para el tráfico de drogas y, repito, de personas en esta área de fronteriza entre Estados Unidos y México. Y bueno, nos vamos ahora al Medio Oriente. Ustedes bien saben que esta semana estuvo de visita el primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu. Y esta semana, bueno, el primer ministro dijo que Irán probablemente podría haber fabricado un arma nuclear hace 10 años si el Estado judío no hubiera tomado medidas. Afirmó que las ambiciones nucleares de Teherán, capital de Irán, siguen siendo una gran amenaza no solamente para Estados Unidos, sino también para todo el mundo. Netanyahu también subrayó la postura compartida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema, señalando categóricamente que el presidente fue muy enfático y en decir algo muy simple: no se debe permitir que Irán tenga armas nucleares por ningún motivo. Las actividades de enriquecimiento de uranio de Irán han sido vistas durante mucho tiempo por Occidente e Israel como un intento secreto de desarrollar armas nucleares. Teherán, por supuesto, ha negado estas acusaciones, insistiendo en que sus actividades nucleares son solo para fines pacíficos. Y hablando de Medio Oriente, un tribunal israelí sentencia a un soldado a prisión por abusar de palestinos en una cárcel. Hablábamos precisamente extra micrófono con Álvaro ayer en relación a esta situación de Palestina, un tema que realmente pues lo conocemos de cerca, porque Álvaro me contaba, estuvo por el Medio Oriente en algún tiempo, yo también estuve, y bueno, hemos sido testigos de los asentamientos y la situación que acaece para los palestinos en esta región del Medio Oriente. Las organizaciones que defienden a los prisioneros palestinos y otras organizaciones de derechos humanos han estado denunciando las condiciones prácticamente infrahumanas de los detenidos allí durante meses, pero también desde antes del inicio de la guerra en Gaza, que ocurrió precisamente, como ustedes recuerdan, en octubre del 2023. Ese es un problema que realmente también está preocupando mucho a la comunidad internacional, porque hay mucha controversia. Precisamente el presidente Trump dijo esta semana que él recomienda que esta franja de Gaza, la ribera de Gaza, pues prácticamente pase a manos de Estados Unidos, es decir, para la reconstrucción, y que se ubique a los palestinos, bien sea en Jordania o en Egipto, algo que están rechazando categóricamente, no lo están permitiendo por ningún motivo los gobiernos de estos países, y que también están creando un poco de incomodidad y de ignorancia, diría, de parte de ignorar por parte de Emiratos Árabes, que es una región también muy importante en el Medio Oriente, ¿no? Pasando a otro tema, ya más yendo a nuestro cono sur, aparte de Latinoamérica, diversos dirigentes de la oposición política en Argentina están cuestionando la decisión anunciada este miércoles por el gobierno del presidente Javier Milei de retirar al país de la Organización Mundial de la Salud, OMS. En relación a esta organización, que como ustedes bien saben, es una organización que propende por
el factor salud, regir toda la cuestión de medicinas y demás junto con el CDC, que es el Centro de Enfermedades Infectocontagiosas, que está precisamente aquí en Atlanta. Hay bastante controversia sobre esto porque Estados Unidos ha tildado a la OMS como una organización vendida y que trabaja para China, ¿no? Solamente con ánimo de lucrarse, de crear cuestiones farmacéuticas. Pero el gobierno de Milei, el gobierno del presidente de Argentina, sostiene que el país suramericano definitivamente se retirará de la OMS por profundas diferencias con el organismo en la gestión sanitaria de la pandemia con el COVID-19, ¿no? Y para tener más flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses que requiere. Bueno, esta cuestión de la OMS se une también a lo que acaba de pasar recientemente del cierre de USDs, que es una organización que también propende por la ayuda a 103 países en todo el mundo. Y bueno, para cerrar con broche de oro, les cuento que en Ecuador, la Armada del Ecuador ha revelado que una embarcación de la Guardia Costera de Estados Unidos, ustedes bien saben que como en Colombia también existen oficinas de la DEA en varias regiones de Colombia, particularmente en la costa. En Ecuador, la Armada del Ecuador revela que una embarcación de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó este miércoles una lancha cargada con 1,5 millones de toneladas de cocaína, de droga, frente a las costas de Ecuador y detuvo a 3 hombres que se encontraban a bordo. Ecuador se ha convertido en otro de los puntos claves y de puentes para el paso de drogas hacia Estados Unidos y Europa en los últimos años, en un paso importante para este tráfico ilícito de drogas que se dirige mayormente, repito, a Europa y Norteamérica. De suerte que esta situación también está, creando bastante confusión y bastante preocupación, ¿no? Y bueno, les cuento para ya en la parte final de este bloque informativo de la semana, que la administración Trump se apoderó el jueves de una manera sorpresiva de un segundo avión perteneciente al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, que se encuentra actualmente ya fue detenido y confiscado, sellado, en República Dominicana. El avión era usado prácticamente por la dama, la segunda encargo, prácticamente dama de Venezuela. Este avión realmente servía para también Maduro y sus principales ayudantes, incluidos su vicepresidente y ministro de Defensa, para viajar por el mundo, incluidos visitas, imagínense, a Grecia, a Turquía, a Rusia y Cuba. En lo que Washington, en lo que el gobierno de los Estados Unidos dice que son violaciones de los Estados Unidos y por ende está confiscado. Precisamente el secretario de Estado, Marco Rubio, estuvo presente en la confiscación de esta aeronave en República Dominicana. Esta es la situación que está pasando en el mundo durante toda esta semana, mucha ebullición noticiosa, muchas cosas que están por venir. Sí, eso hemos notado, César, bastante noticias, altamente agradecidos contigo por actualizarnos de lo que realmente se está dando allí en los Estados Unidos y en esto que tiene que ver con Colombia, porque digamos el presidente Donald Trump lo que está haciendo es tomando una serie de decisiones que están tocando a bastantes países, está haciendo noticia casi que diariamente a nivel mundial. La tiene clara él para estos 4 años en decisiones, algunas muy controvertidas, muy cuestionadas, muy vituperadas, algunos también, como lo acaba de decir Fermín, pueden considerarlo como medidas dictatoriales, pero el hecho es que está cabalgando, se está moviendo el presidente Trump en algunos aspectos para bien, en otros vistos mal, pero digamos que se está moviendo como nunca antes había hecho el gobierno de los Estados Unidos y esto tiene que ver con todo ese informe que usted acaba de dar. Hoy, ¿cómo está la popularidad del presidente de los Estados Unidos? Allí, ahora se le escucho mejor, ahora se le escucho. Bueno, es bien interesante este tema, pero la popularidad acá sigue por todo lo alto. Particularmente entre la población anglosajona, hay mucha inconformidad por parte de la comunidad latina y del sector demócrata, y analistas internacionales en los medios de difusión
tienen unos grandes interrogantes. ¿Cuáles son los interrogantes? Catalogar al presidente como fascista, catalogarlo como un verdadero negociante o catalogarlo como un tirano, como una especie de persona que, exacto, sí, para utilizar un como término Hitler. más, como un Hitler, sí, de suerte que hay un artículo muy interesante que me gustaría mandárselos para que ustedes lo analicen sobre esta temática de cómo está siendo catalogado ahora el presidente en Estados Unidos, porque está manteniendo o mantiene en jaque mate a toda la población estadounidense y particularmente bajo una incertidumbre de lo que pasará en los siguientes días, no solamente en el campo político, sino también en el campo económico, que es algo importante para toda la comunidad, ¿no? Dependemos de la canasta familiar y si los precios siguen subiendo y si el precio de los autos siguen subiendo, el precio de los seguros sigue subiendo, esto va a ser caótico, ¿no? Incluso escuché declaraciones de muchas familias enteras latinoamericanas que están ya emigrando. Hay una familia ecuatoriana en el Ecuador que está ya prácticamente armando maletas para regresar a su país a pesar de los problemas que están presentándose en el Ecuador. César, pues muchas gracias nuevamente por este completo resumen de noticias de la semana. Usted tiene un invitado muy especial para el próximo lunes a las 7:30 de la mañana. Tendremos a mi colega, gran periodista de el canal 34 de Televisa Univisión, Jorge Buso, que nos tocará un tema muy importante. En boca de todos, como siempre, la deportación de indocumentados. Así que abordaremos este tema y otros con Jorge Buso durante este lapso que tendremos a través de La Qué Buena. Álvaro, doctor Germán, Fermín y oyentes de La Qué Buena. Eso es lunes a las 7:30 de la mañana y nosotros con ustedes desde las 6 para que estén en la sintonía. César, gracias nuevamente, un feliz fin de semana le deseamos. Igualmente recíproco, hasta entonces, buen día. Gracias. En el hecho de que si el avión del gobierno venezolano está en República Dominicana, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos lo confisca? O sea, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las razones? Deben haberla, obviamente. Pero dice César que el avión que utiliza una de las manos derechas de Maduro fue confiscado en República Dominicana y que allí está en República Dominicana. Estaba Marco Rubio, entre otras cosas. Estaba en el momento de que estaban sellando la portezuela del avión, estaba Marco Rubio ahí presente también, según vimos en imágenes. La pregunta que queda al aire es esa: ¿por qué si estaba en República Dominicana, que queda lejos de Estados Unidos, que no estaba violando ni cielos ni territorio norteamericano, por qué lo confiscan en República Dominicana? Esa es una muy buena labor, una buena pregunta. Bueno, ya son las